Con qué nostalgia recuerdo el ayer, cuando llegaste a mi vida. Amigos de Purito Perú, no es la cajita musical, pero sí es su protagonista, su conductora, nuestra Aide Raimundo. Ñañita, bienvenida a Purito Perú. ¿Cómo estás, Eduardo? De verdad estoy contenta y feliz de volverte a ver. Oye, de verdad nos vemos después de tiempo, ¿no? Sabemos, y dicho sea de paso, brindamos las condolencias por la partida de tu mamita, nuestra amiga Usta, quien tenemos el placer de conocer hace muchos años cuando llegamos a tu Quichuay querido. Quichuay, Huancayo. Y bueno, la hemos compartido, creo, al igual que a Marita. Creo que es la satisfacción más grande que hoy siento, ¿no? Que los amigos que han sido cercanos o son cercanos, incluso mi público, la ha compartido no solamente en el escenario, porque pues tú conoces, sí. Eduardo, ella ha sido parte también de mi carrera artística. Y del éxito, porque era la que empujaba y molestaba, ¿no? No solo eso, sino también era la que también componía las canciones. Entonces, pues para mí estoy pasando los momentos más álgidos de mi vida, pero también estoy aprendiendo muchísimo. Pero queda también esos bonitos recuerdos, al menos yo me acuerdo mucho que en esa ocasión que me invitaste a tu Quichuay, yo llegué con un amigo Charles de Pucallpa, me acuerdo, primera vez que iba a una fiesta a Huanca, y tu mamita no te encontraba porque tú estabas en Huancayo. Y la que encontramos a tu mamá bailando era Aucha, tu mamita, pues bailando, y que nos reconoció y dice, ¿qué hacen? Vamos a la casa. Y nos llevó a la casa y nos entregó, como se dice, no solamente su cariño que la teníamos, sino las puertas de la casa, de tu hogar, ¿no? Una experiencia bonita porque iba contigo, que eras parte de la prensa y otros amigos. Y era una fiesta grande, pero para mí eso marcó muchísimo, ¿sabes por qué? Porque la iba conociendo y también compartiendo su dolor, su logro, su alegría. ¿Por qué, Eduardo? Porque ella soñaba tener las vacas, sí, y no tenía, entonces se había ido ella precisamente ese día a Chupaca, en las ferias que siempre se dan allá en Chupaca, a ver las vaquitas. Entonces, como no la encontramos en casa contigo, nos fuimos a Chupaca y de pronto la encuentro a mi madre y la encuentro pues mirando con qué amor miraba a las vaquitas, sus sueños. ¿No? Y ese día le compré su primera vaquita, que hasta ahora la tengo en casa y la traje aquí a Carapongo, a Lima. No, y eso es lo que te iba a decir, justo trasladaste ese mundo de mamita acá a la casita, sí, de Carapongo, ¿no? A la casita de musical. A la casita, y por ella fue que hice el rancho, la chacrita, volví a sembrar maíz, volví a hacer la chacra para que ella se sienta bien. De ahí que siempre digo que a las madres en vida hay que darle y reconocerle de alguna manera el sacrificio que pueden haber hecho, el dolor que ellas han sentido, como siendo en algunos casos, como en mi caso, padre y madre. Entonces, de alguna forma el hijo se siente bien devolviendo ese sentir que ella quería, y hoy que pues está en el cielo, que es mi angelito, pues siento también, viendo a sus vaquitas, viendo las cosas que me ha dejado, pues a la vez satisfacción y a la vez dolor, pero con alegría también de poderle haberle dado. No, y dicen que la mejor manera de recordar a un ser querido es precisamente teniéndolo en el corazón y recordando todas esas cosas bonitas que yo sé que tanto en la chacrita como en la casita musical y los desayunos que a veces teníamos cuando grabábamos tu programa ahí en casa y Usha estaba presente. Llega que jalaba la teta de la vaca y la leche y la canchita, ¿no? Ella tostaba la canchita y ese desayuno netamente Huanca. Netamente del Valle Azul. Del Valle Azul, del Valle del Mantaro. La incontrastable Huanca. Te di mi amor sincero, te entregué mi fiel cariño negro, sin pensar que quedaría prisionera en tus brazos.